Hola amigos. Hoy Putin realiza una visita importante a Kazajistán, que puede tener consecuencias, ya que tal como dije el otro día, Putin intentará captar la posición real de lo que hoy parece una traición en toda regla de Tokayev. El próximo vídeo será una recopilación de los acontecimientos ocurridos en Kazajistán desde enero de 2022, donde la OTAN ha puesto los ojos para crear una cabeza de puente contra China y Rusia, en el mismísimo epicentro de la isla mundial. La OTAN no va a parar hasta ver a Rusia destruida, y todo hace indicar que le va a obligar a Zelensky a lanzarse con todo lo que tiene, y las enormes cantidades de armamento que está mandando sin cesar a Ucrania. La OTAN por su parte está desarrollando desaforadamente la organización de la quinta columna en el interior y en el exterior de Rusia, prácticamente creo que es su única opción ante Rusia. Pero la guerra sigue un curso cada vez más intenso. Por ejemplo, ayer, a pesar de la prohibición, los buques de carga seca ya han comenzado a hacer escalada en los puertos de Odessa. Y ayer Rusia dio un aviso atacando un barco con bandera de Liberia. El barco navegaba silenciosamente hacia el puerto, pero entonces un misil antirradar ruso Kh-31P, que en realidad se dirigía a Odessa, cambió el rumbo y voló hacia el buque. 3 miembros de la tripulación de nacionalidad filipina y uno de los trabajadores portuarios resultaron heridos y el piloto murió, señala el analista militar Boris Rofin. Según él, la conclusión es que no tiene sentido escalar donde no se debe. Además, el 8 de noviembre, el secretario general de las Naciones Unidas señaló que sería difícil restablecer el acuerdo sobre cereales. Las fuerzas aeroespaciales rusas continúan atacando metódicamente a la infraestructura de los puertos de Odessa, por lo que se sospecha que en los planes de Rusia entra la toma de la ciudad. Es posible que esta primavera, lo que cambiará radicalmente la situación en lo que ahora Rusia ya no llama Operación Especial en Ucrania, ahora ha pasado a denominarla Distrito Militar del Norte, por lo que oiréis a menudo este término. El domingo 5 de noviembre, según información pública local, se registraron 6 llegados al puerto de Yuzhny, en Odessa. Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania informaron que un misil disparado desde un avión de aviación táctica ruso en el Mar Negro alcanzó a un barco civil que enarbolaba bandera de Liberia cuando ingresaba al puerto, así lo confirmó también la administración local. Y en esta dinámica, la OTAN ha ordenado a Zelensky lanzarse con todo contra Rusia, y el presidente de Ucrania afirmó que la contraofensiva del ejército ucraniano no ha terminado y continuará hoy y durante este año. Sin embargo, esto suena a engaño para consumo interno y de los ciudadanos de la OTAN. Además, Zelensky dijo que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son 5 veces menores que las rusas. Este discurso de Zelensky fue pronunciado en inglés y estaba dirigido a los decepcionados amos occidentales de Kiev, y al organizador del proyecto Ucrania, señala el líder de la Unión Rusa de Veteranos de Afganistán, Franz Klintsevich. Subraya que con su discurso el presidente de Ucrania no abandona los intentos de arrancar a sus curadores un nuevo paquete de ayuda, pero esto no conducirá a nada, cita el analista de asuntos militares. Según sus palabras, hoy en día la Federación de Rusia ha desarrollado y ya suministra equipamiento militar completamente nuevo. Por lo tanto, es divertido saber de Zelensky cualquier sorpresa, y si tenemos en cuenta los problemas de Zelensky con el comandante en jefe Zaluzhny, entonces esto es en general una degradación total. El reciente artículo de Zaluzhny dejó claro que el ejército ucraniano necesita un descanso. Pero en estas condiciones, todavía se habla de algunas acciones de contraofensiva en curso. Si esta retórica del presidente de Ucrania continúa, entonces no faltarán disturbios militares, subraya el observador. Putin por su parte decidió la participación de los movilizados hasta el final de la operación especial. El corresponsal militar Alexander Radkov informó en su canal de Telegram que el presidente ruso Vladimir Putin decidió continuar el servicio de los movilizados como parte de una operación militar especial hasta su finalización. Esta decisión fue anunciada en una reunión de Putin con periodistas. Según Slavkov, solo se prevén excepciones en caso de lesiones graves, nacimiento de un cuarto hijo, o cumplimiento de la edad límite para el servicio militar. Ahora todos son iguales. Todos lucharán hasta el final del Distrito Militar del Norte, cita el corresponsal las palabras de Putin.
enfatizando que las excepciones se aplicarán estrictamente de forma individual. Esta decisión refleja el deseo de los líderes de Rusia, de mantener la efectividad de combate de las tropas en el nivel requerido, y al mismo tiempo plantea dudas sobre la duración del servicio y las condiciones bajo las cuales los militares pueden regresar a casa. En el frente de Oriente Medio, hoy una base militar estadounidense en el aeródromo de Arir, en Irak, fue atacada por un vehículo aéreo no tripulado, informa la agencia de noticias Reuters citando fuentes. Según se informa, el ataque aumenta las tensiones en la región. El Pentágono está considerando opciones de respuesta, incluido el uso de la fuerza contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus milicias, que según Washington están detrás de una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria. Dan Stroul, el principal funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos a cargo de Oriente Medio, destacó la gravedad de la situación durante una reunión del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y confirmó que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y hay que señalar que esta noche del 9 de noviembre, en Siria se produjeron intensos combates entre Estados Unidos y el ejército sirio. La región oriental de Deir ez-Zor en Siria se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre fuerzas respaldadas por Estados Unidos, incluidas las fuerzas democráticas sirias, y el ejército sirio. Según una fuente de campo del canal de televisión Al Mayadeen, el conflicto se desarrolló después de la agresión estadounidense en las regiones orientales de Deir ez-Zor, y continúa en este momento. El combate implica intercambiar disparos utilizando una variedad de armas, desde calibres medianos hasta artillería pesada y cohetes. Las fuerzas estadounidenses y las fuerzas democráticas sirias están luchando desde áreas que controlan al este del río Éufrates, mientras que el ejército sirio y sus aliados están luchando desde sus posiciones al oeste del río. Aún se desconoce qué causó exactamente el conflicto. Sin embargo, esto podría conducir a la reanudación de un conflicto grave en la región, especialmente en el contexto de las amenazas de Estados Unidos de atacar las posiciones de los aliados sirios, como el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Hezbollah, etc. Por su parte, en Estados Unidos no salen de su asombro por la increíble capacidad antiaérea del nuevo misil ruso 40N6, para el sistema S-400, con el que nadie en el mundo puede competir. Rusia tiene un misil antiaéreo incomparable y produce más municiones de defensa aérea que todos los países de la OTAN juntos. Así se afirma en un artículo publicado el 8 de noviembre en la revista American Military Watch. El misil 40N6, del sistema de defensa aérea S-400 permite a la defensa aérea rusa atacar con éxito aviones que vuelan bajo, y misiles de crucero a distancias extremadamente largas de una manera que ningún otro sistema en el mundo puede hacer, dicen los expertos. La trayectoria del misil es única. Se eleva a alturas extremas en el espacio cercano antes de descender hacia su objetivo, lo que le proporciona capacidades de ataque sobre el horizonte sin precedentes, y le permite neutralizar objetivos cercanos a los límites de su alcance a una altitud de solo 5 metros sobre el suelo. Esto permite a las baterías S-400 atacar aviones a altitudes de vuelo extremadamente bajas y misiles de crucero a largas distancias, algo que ningún sistema de defensa aérea del mundo puede hacer, debido a las limitaciones de la curvatura de la Tierra para las municiones que siguen trayectorias balísticas convencionales, afirma la publicación. Según los expertos de American Military Watch, el alcance de destrucción del misil ruso modificado puede alcanzar los 400 kilómetros, y el uso del S-400 Triumph, junto con el avión de control y detección de radar de largo alcance A-50, aumenta significativamente su efectividad. La combinación de la alta movilidad y el alto conocimiento de la situación del S-400, con un alcance de combate muy largo, le permitió amenazar a los aviones de combate enemigos en áreas muy amplias y también proporcionó una amplia protección de área contra todo tipo de ataques con misiles tácticos, incluidos los misiles que vuelan a altitudes más bajas y velocidades hipersónicas, dice el artículo. Los autores del material también señalan la capacidad de la Federación de Rusia para suministrar simultáneamente sistemas S-400 a Bielorrusia e India. Le permite reponer su consumo de misiles en el marco del sistema de defensa aérea
mediante la construcción de nuevas instalaciones de producción y la modernización de los sistemas aéreos existentes, todo un logro que nadie ha alcanzado. Es por estas tecnologías de defensa rusas, que suelo decir que no tengo muy claro que la destrucción mutua asegurada sea tan mutua como podría ser. Por eso la OTAN hace tanta incidencia en trabajar con la quinta columna rusa, por su impotencia a luchar en el campo de batalla cara a cara. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.